Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que el Señor a usted, siervo, sierva del Señor, le continúe bendiciendo. Amén. Es una tarde de bendición, de gloria para Él. Amén. Recordemos bien que cuando nosotros estamos y llegamos, atravesamos esa puerta, declaramos en el nombre de Jesús que ya estamos en victoria. Amén. Porque venimos nosotros preparándonos desde casa ya. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero por favor que usted se ponga de pie por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Números, gloria al Señor, el capítulo 17. Amén. Vamos a tocar un poco acerca de la peregrinación y algo importante también en el capítulo 17 de Números. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, Amén. Gloria a Dios. ¿Número? ¿Qué número? Número 17, capítulo 17, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre en cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón, escuche bien, sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Primer punto. Segundo, echado flores y arrojado renuevo y producidos almendras. Versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová
así lo hizo, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Acabaremos por perecer todos. Gloria a Dios. Hermano Filmón. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento, poderoso Dios. Bendito Dios, ponemos este tiempo maravilloso en tus manos, Señor. Sea tú hablando, Padre, a nuestras vidas, a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Usa a tu siervo con poder, bendito Dios. Que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, querida iglesia. Amén. Toda la gloria es para nuestro Padre Celestial. El versículo 7, el versículo 8 dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Amén. En el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, primer punto, Reverdecido, número 2, ¿cuál es? echado flor, Número 3 arrojado de nuevo, y número 4, produjo almendras. 4 cosas que realmente vemos que sucedió con la vara de Aarón, que era la de Leví prácticamente, la tribu de Leví, pero ahí llevaba el nombre de Aarón. ¿Quién era Aarón? Conocemos bien, ¿verdad? Era hermano de Moisés. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí vamos a hacer algo muy importante. Amén. Y algo que realmente vemos es la gloria de Dios que se manifestó de una noche a una mañana. Amén. Gloria al Señor, porque fue algo impactante de lo que Dios mismo hizo en la vara, en una vara seca prácticamente, sin vida. Amén. En esos momentos, en esas horas que esa vara, no solamente estaba esa vara de Aarón, sino que habían 11 varas más. Pero la vara de Aarón fue la que tuvo un impacto muy importante en ese lapso de ese tiempo. Amén. Y recordemos bien que cuando el pueblo de Israel abandonó prácticamente el cautiverio, en ese tiempo cuando estaba en Egipto, vemos que el pueblo de Israel comenzó iniciando su viaje ¿hacia dónde? Hacia La tierra prometida. Exactamente, hacia la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida tenían que cruzar ellos el desierto. Amén. Un desierto totalmente en el cual no había agua, ¿verdad? No había florestación, no había vegetación, no había sombra, sino que solamente en ese desierto había sequía, ¿no es verdad? Había arena. En ese desierto solamente se podía encontrar arena y sol y sequía. Entonces era evidente en las condiciones en las cuales este pueblo de Israel tuvo que pasar. A través de esas condiciones que ellos estaban viviendo, hizo que provocaran en este pueblo en muchas ocasiones malos altercados, ¿verdad? Mucha desobediencia y sobre todo mucha rebelación contra el siervo del Señor, contra los siervos del Señor. En este caso puntualizamos la vida de Moisés y la vida de Aarón, ¿verdad? Ellos en todo momento vemos que sucesivamente pasaban un momento difícil, quizás de hambre, quizás de sed, y ya comenzaban a hablar contra Moisés y Aarón. Tú nos traíste aquí y aquí vamos a morir. Moriremos de hambre, moriremos de sed. Entonces, en todo momento vemos que ellos se altercaban contra Moisés, contra Aarón. Porque prácticamente Moisés y Aarón eran ellos los representantes de la autoridad espiritual.
porque Dios mismo les había puesto con una legalidad ahí enfrente del pueblo. Entonces vemos que Dios, el 100%, yo quiero decirle, siervo del Señor, que Dios estaba con Moisés y Aarón. Amén. Amén. Dios estaba de acuerdo a lo que su siervo Moisés y Aarón hablaban al pueblo o dirigían al pueblo. Entonces Dios siempre estuvo atrás de estos siervos. Amén. Amén. En todo momento. Pero si nosotros vemos en el capítulo 16, en el capítulo 17, ¿no verá? Del libro de Números, ahí nos está lanzando las escrituras de qué manera, cómo relata un acontecimiento muy, pero muy, muy desastroso. Cuando se reveló este hombre llamado Coré. Y ahí nota usted y ve bien la historia, cómo realmente se reveló Coré. La revelación de Coré, dice ahí el título. Y no solamente era Coré, sino que estaba también Datán, estaba también Abiram contra Moisés, contra Aarón. Estos tres varones se habían rebelado contra la autoridad que Dios había establecido. Estamos viendo aquellos tiempos, que por supuesto usted la conoce la historia, ¿verdad? Se rebelaron estos hombres contra la autoridad establecida por Dios. Eran estos tres hombres juntos con otros, ¿cuántos? 250. Que se habían altercado a no obedecer a la autoridad de Dios. Y no solamente podemos decir que eran 250 hombres, sino que también esos 250 hombres eran del pueblo de Israel. Amén. Eran parte del linaje de Israel, eran príncipes de la congregación, eran parte del consejo, eran varones de renombre. O sea que no eran cualquiera que se habían juntado para rebelarse contra la autoridad de Dios. Eran hombres de renombre, eran hombres que estaban también allí viendo las maravillas de Dios. Eran hombres que tenían esos principios también de temor a Dios. Pero vemos la situación que fue más fuerte y se rebelaron contra la autoridad. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya. En el capítulo 16, un poquito, por favor, ayúdenme aquí. Del 1 al 3, dice, capítulo 16, 1 al 3 dice, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Escuche bien los nombres. Hijo de Datán, Leví y Datán y Abiram, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué dice ahí? Tomaron gente. Y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Con cuánto? Con 250 varones de los hijos de quién? De los hijos de Israel. O sea que no eran cualquiera los que se habían levantado contra las autoridades. Las dos autoridades puestas por Dios. Eran 250 varones de los hijos de Israel. ¿Y qué más dice? ¿Príncipe qué? No eran cualquiera. Escuche bien. Príncipe de la congregación. ¿Qué más dice? De los... No eran cualquiera que se habían levantado contra Moisés, contra el siervo del Señor. ¿Varones de qué? De renombre. Eran varones de renombre que se habían levantado contra su siervo. Y el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, le dice, ¿no? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oiga, pero si Dios había puesto a estos dos varones, pero estos varones se habían juntado realmente y estaba habiendo un ataque totalmente fuerte de parte del enemigo para descentralizar, para dividir. ¿Me está entendiendo, hermano?
estaba entrando el consejo del enemigo en el corazón, en la mente, para que la iglesia sea una iglesia desorganizada, para que el pueblo de Dios se divida. Estaba haciendo algo terrible, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor, querido hermano. Amén. Entonces vemos que ante esa situación, ante esas acusaciones, esas actitudes, vemos que Moisés advirtió a estos hombres que no estaban murmurando contra ellos. Escuche bien. Moisés les dijo a estos hombres: no están murmurando contra Moisés ni contra Aarón, están murmurando contra Dios. Escuche bien, esa es la palabra correcta de la cual nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta, porque la palabra de Dios dice en el 16:11, escuche bien y ayúdeme por favor. Dice la palabra del Señor, dice: por tanto tú, es lo que le dijo Moisés, y todo tu séquito, soy lo que juntáis contra Jehová. Escuche bien. Soy lo que os juntáis contra Dios. Y seguimos leyendo. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿O quién es Moisés para que contra él murmuréis? Es un siervo puesto por Dios. Y si ustedes murmuran, le dijo Moisés a todos sus séquitos, a los 250 varones, príncipes, hombres de renombre, están murmurando ¿contra quién? Contra Dios. Amén. Es contra Él con quien ustedes se la van a ver. Esas son las palabras textuales que Dios realmente nos hace que nosotros podamos entenderlas. Entonces en ese momento vemos que Dios, cuando ve esa situación, esa actitud, ¿qué hace Dios? Toma carta en ese asunto y comienza a trabajar. Amén. Porque Dios es un Dios vivo al quien servimos, hermano. Amén. Es un Dios vivo, hermano. Entonces Dios pues pone carta sobre ese asunto y permitió, ¿qué dice la palabra del Señor? Que se abriera la tierra. Porque quien está contra los siervos del Señor está contra el Rey de Reyes. Amén. Quienes están contra los pastores que llevan la iglesia están contra ¿quién? Contra Dios. Porque ellos son puestos por Dios. Y cada autoridad establecida en la iglesia, Dios lo puso. Y nosotros tenemos que someternos a ellos con todo amor y obedecer. Gloria a Dios. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. Entonces, mis hermanos, vemos que la tierra misma se los tragó vivos a Coré. Se los tragó vivos a Datán, no a Abirán, junto con toda la familia. Y en cuanto a los demás, 250 hombres rebeldes, también de la misma manera vemos que sucedió en el versículo, vemos aquí el 16, 18, 28, 16, 28, dice la palabra del Señor. 16, 28 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Amén. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Amén. Entonces eso fue lo que dijo Dios. Si ustedes 250 hombres realmente no sucede algo que Dios va a hacer, pues es porque Dios a mí no me ha enviado. Pero si sucede algo que sucederá a vosotros, es porque Dios me ha enviado realmente. Y seguimos dando. Amén. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos
con todo lo que tenían. Descendieron vivos, ¿a dónde? Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces sucedió, pasó. Amén. Pasó, hermano, esta situación. Es una historia muy conocida, real, que sucedió por la revelación de Coré y sus séquitos, quienes seguían a ellos. ¿No es verdad? Entonces vemos que después de este evento que había sucedido, ¿no?, de lo que había pasado ya, de lo que acabamos de leer, el pueblo aún seguía murmurando. Imagínense, o sea que vieron todo ese acontecimiento. Bueno, yo digo, bueno, después de que de los 250 que murmuraron, y Coré más, yo creo que ya no había más murmuración, porque yo creo que lo que añadían al corazón de los otros hermanos, murmuración, ya no estaban. Yo dije, bueno, ya va a seguir más mejor, pero sin embargo, aún había semillas que habían sembrado en los corazones de los demás que habían quedado vivos. Porque aún el pueblo seguía murmurando, seguía quejándose contra Moisés y Aarón. La palabra misma lo dice, hermano. Seguían aún el pueblo murmurando, criticando. Entonces vemos que el Señor pidió entonces que cada príncipe de Israel, ¿qué dice la palabra del Señor? Que cada príncipe de Israel recibiera una vara. Amén. Y en esa vara escribieran el nombre del príncipe de la tribu. Amén. Y en la vara justamente de Leví, en vez de que ponga Leví, iban a poner el nombre de ¿quién? De Aarón. Entonces de cada tiempo, de cada lapso, de cada acontecimiento, Dios siempre mostraba su gloria. Amén. Dios siempre mostraba al 100% que Dios estaba con los líderes, que Dios estaba con los que había puesto en autoridad para que guiase al pueblo, porque en cada momento decía el pueblo, yo no quiero ir por allí, o yo me voy a morir aquí. Entonces vemos que los líderes se levantaban y decían, no, por ahí no es el camino, tenemos que seguir sirviendo al Señor, tenemos que seguir continuando adorando a Dios, tenemos que seguir continuando obedeciendo a Dios. Porque Dios quien servimos es un Dios vivo y real. Entonces Dios mostraba su gloria y Dios de la roca hacía que descienda agua. Porque eran líderes que Dios había puesto para que guiase al pueblo. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted es un líder que tiene que guiar a su familia. Usted es un líder que tiene que guiar a su esposa, a sus hijos, a la conversión, a la santidad, porque Dios lo puso allí. Amén. ¿Me entiende? Somos hijos de Dios. Somos príncipes. Somos sacerdotes de Dios. Y tenemos que profetizar para nuestros hijos. Porque esta es la profecía más segura. Gloria a Dios. Amén. Tiene que profetizar, tiene que hablarle a su hijo de la palabra. Entonces vemos que este pueblo pues siempre estaba así, y pues así Dios mandó a Moisés a que pusiera las varas, ¿no es verdad? Con su nombre allí, escrito en ella. Y que la vara de la tribu de Leví estuviera el nombre de Aarón. Y así Dios dio como señal que la única vara que reverdecería sería ¿cuál? ¿No? La del hombre que había sido ubicado, ¿no es verdad?, por la voluntad de Dios. Amén. Era la única forma, era la única manera para que así el pueblo también pudiese entender que lo que se decía o lo que decía Dios tenía que hacerlo. Era que teníamos que hacerlo, era que tenía que hacer el pueblo. Amén, lo que decía Dios. Y en este punto vemos que otra vez mostró su gloria. Amén, mostró su grandeza. Y ahí vemos la palabra del Señor que
En el 17:8 dice la palabra del Señor, prácticamente, que aconteció que al día siguiente, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Santo Jesús. Entonces tenemos a un Dios realmente, queridos hermanos, que los que están muertos, que los que están sin vida, da vida, hermano. Amén. Aquello lo que el mundo dice que no sirve, pero cuando está en las manos de Dios, aquello vuelve realmente a su estado normal, original, porque así es Dios, hermano. Porque Dios es el restaurador. Gloria a Dios, amén. La vara de Aarón, dice la palabra del Señor. Escuche bien, querido hermano. La vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y no solamente había reverdecido. Yo quiero decirte, querido hermano, querido siervo, querida sierva del Señor, que cuando Dios te bendice, yo quiero decirte que la bendición de Dios es abundante, Gloria a Dios, amén. es revestida, es apretada. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Porque Dios es así. No solamente la hizo que reverdezca la vara de Aarón, sino también la palabra dice que ha echado flores. Ha echado flores la vara de Aarón, y aún más. ¿Y ha arrojado qué? Fruto. Y aparte de renuevos, frutos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Lo que está seco, solamente en la presencia hace que tenga vida. Solamente en el altar hace que reverdezca, hace que florezca, hace que eche renuevo, hace que eche fruto. Lo que está seco hace que tenga vida, solamente en el altar de Dios, en la presencia, en el lugar secreto. Amén. Oiga, es que la historia verdaderamente de la que nos narra la Biblia, totalmente verdadera, hermano. Amén. Los otros príncipes, al ver su vara que no había florecido, yo me imagino, pero la voluntad de Dios es esa. Amén. Entonces, vemos que las varas eran unos, como lo dice, bordones hechos de madera seca. Eran unos bordones hechos de madera seca, totalmente. Amén. Entonces, ¿para qué servía eso? Pues esas varas servían tanto como para apoyar, ¿no? Al caminar, ¿no? Servía para, es como que usted ve, por ejemplo, los bastones que hay por acá, ¿no? Son hechos de eso, pues de algo seco, ¿no? De un tronco, de una madera seca que no tiene vida, y que incluso eso puede servir también para poder apacentar y guiar a las ovejas y poder defender a las ovejas de algún peligro que tenga. Pero esa vara verdaderamente era seca, no tenía vida. Y en lógica humana podemos decir que jamás eso se podía reverdecer. Pero el Dios poderoso Amén. hace lo imposible. Amén. El Dios poderoso es el que hace lo imposible. El Dios al quien servimos es el que hace lo imposible. Y vemos aquí que la vara, primer punto, como dice, reverdeció. O sea que cuando algo queda verde, ¿qué quiere decir? Que hay Tiene vida. vida. Yo veo un color verde, hay vida, hay esperanza. ¿Me está entendiendo? Entonces la vara de Aarón reverdeció, eso quería decir que tenía vida, volvió a producir hoja. Amén. Y cuando hay hoja, tiene un aroma de vida. Usted cuando va y se para en un árbol seco, sin hoja, ¿qué siente? ¿Qué sensación le da a usted? De muerte, ¿no? Pero cuando hay un árbol lleno de hojas, verdosco, verde, hay una sensación de vida. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces es lo que le dio en primer lugar a la vara de Aarón. Le dio vida. Amén. Le dio ese aroma de vida. Y segundo punto, vemos aquí que era echó flores. Usted va y saca una flor y expira su aroma, ¿o no? ¿Es así o no es así?
Entonces, al echar flores, le dio un aroma. Nosotros como creyentes tenemos un aroma también. El aroma de Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén. Hay un aroma de vida. Amén. Reverdecer y echar flores. Ahora, el tercero es, arrojó fruto, ¿no? Entonces vemos que después de lo que vino la flor, viene el fruto. Nosotros como cristianos tenemos que dar mucho fruto. Amén. Así sencillo. Amén. Como hijos de Dios tenemos que dar fruto. La palabra lo dice en el libro de Juan 15, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que me lleve más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Amén. Entonces, como hijos de Dios tenemos que llevar mucho fruto. Ahora, el punto 4 es, ¿qué dice? Y produció almendra. Y produció almendras. Un sicómoro no te puede dar pera, ¿no? ¿O sí? Evidentemente. Amén. Un árbol de pera te dará pera. Amén. Entonces, vemos que esto quiere decir que la vara de Aarón no podía dar otra clase de fruto que no fuera almendras. Amén. No podía dar otro fruto, solamente era almendra, porque ese palo seco era de almendra. Amén. Nosotros como hijos de Dios no podemos dar otro fruto que no sean los frutos dignos de Dios. Amén. Porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos siervos del Señor. No puedo llevar otro fruto. Amén. Y para terminar, hay algo importante que quiero yo que usted vea. Aquí ayúdeme por favor en el número 16-13. Escuche bien. Veamos aquí 16-13. Vamos a ver que por qué las otras varas no reverdecieron, ni dieron flores, ni dieron fruto. En primer lugar, ¿sabe por qué? Porque ahí lo dice. 16-13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque ellos eran negativos. Escuche bien. Cuando hay negatividad en nuestras vidas, no podemos dar fruto nosotros. 16:13 dice la palabra del Señor. Dice, es poco que nos hayas hecho venir en una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Qué significa eso? Eran negativos. Otro punto. Eran varas llenas de incredulidad. 16:14, ¿qué dice? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Eran incrédulos. ¿Cómo podían ellos, estas varas, de esa manera poder dar frutos si tenían esas cositas allí de negatividad, de incredulidad? Y hay un punto en el cual también lo declara aquí en número 16:3. Dice, 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Escuche bien, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Sabe qué punto más tenían ellos? Se creían santos. Pero si desobedecen la orden de Dios, amén. Recordemos bien claramente de lo que había sucedido en aquellos tiempos de este pueblo. Nosotros
Recordemos bien lo que hizo Cristo en la cruz. Nos redimió, nos santificó, nos justificó. Amén. Por Él somos santos nosotros, hermano. Pero tenemos que buscar cada día su presencia. Amén. Quitemos de nosotros toda murmuración, toda negatividad, toda incredulidad y verdaderamente santifiquémonos para el Señor. Amén. Para que seamos varas, amén, que reverdezcamos, varas que florezcamos, varas que llevemos muchos frutos buenos, almendros del Señor, almendros, frutos, porque somos hijos de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano, siervo del Señor. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Él es bueno, hermano, y Él Amén, quiere que amén. cada día nosotros busquemos su presencia, nos santifiquemos cada día más, porque Dios quiere restaurarnos, hermano. Dios quiere llevarnos prácticamente cada día a que nosotros podamos crecer a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos fallado, te hemos ofendido, quizás con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, Señor. Tú lo conoces y lo ves todo, Señor. No queremos murmurar, Señor, para nadie, y tampoco queremos, Señor amado, oh bendito Dios, ser incrédulos, sino aumentanos nuestra fe, Señor. Cada día queremos reconocer que podemos fallar. Cada día queremos reconocer Bendito como Dios. ese hombre que se acercó a tu altar y dijo en su corazón, sé propicio a mí porque soy pecador, Señor amado. Cuando uno reconoce esa actitud, Señor, oh Dios, tú engrandeces, Padre. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermana Linda que esté pasando una oración especial por ella. Hermana Linda va a estar acá. Llévanos mucho más.